Segundo capítulo de Tóxicos Anónimos. Gracias por estar acá. Nos olvidamos de presentarnos la última vez que hicimos esto. Mi nombre es Omar Arbulú, Mayra Calderón. Sí, y la verdad que nos olvidamos porque era el primer capítulo, creo que estamos con los nervios de arranque, pero ahora vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la responsabilidad emocional y afectiva. Y para eso vamos a presentar a Gonzalo Elías, él es psicólogo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, Omar. Mayra, un gusto estar aquí. Me parece genial el título que le han puesto al programa Tóxicos Anónimos. Todos podemos ser un poco tóxicos a veces, ¿no? Bueno, ya hablando en serio, como le decía a Mayra justo antes de empezar, todos tenemos toxicidad en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos toxicidad en la relación con nuestras parejas, en la relación con nuestras familias, ¿no? Mamá, papá, hermanos. Y también hay relaciones tóxicas entre amigos, entre amigas, o toxicidad en las relaciones, para no generalizar en relaciones tóxicas. Y finalmente, pero no menos importante, todos tenemos un grado de toxicidad mayor o menor en la relación con uno mismo. Entonces creo que el tema es muy importante, ¿no? Cómo pensar juntos, reflexionar, ¿no? Socialmente para ver cómo podemos ir disminuyendo el grado de toxicidad El grado de en toxicidad. nuestras vidas. Sí, tal cual. Y es un poco la intención de lo que queremos hacer con Mayra. Y bueno, esta vez queríamos hablar de este término que es relativamente nuevo, que es la responsabilidad afectiva. Y bueno, tú nos hablabas también de lo que es la responsabilidad emocional, que probablemente es un concepto que va en paralelo. Eh, en pocas palabras, a veces siento que la gente confunde mucho el concepto de responsabilidad afectiva y hasta lo usan para justificar una acción de honestidad brutal, ¿no? De decirle algo, de herir a alguien, simplemente diciendo, no, lo que pasa es que estoy siendo responsable efectivamente. Y en realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad afectiva? Antes de dar un poco lo que yo defino como responsabilidad emocional y responsabilidad afectiva, tomo tu ejemplo, porque me ha parecido bien interesante, ¿no? Esto que has dicho de las personas que en nombre de la responsabilidad afectiva o emocional dicen las cosas sin filtro, como se dice, ¿no? Eh, También le pasa a algunos periodistas, ¿no? Algunos escritores, ¿no? Que en mi opinión creen que con esa honestidad brutal están siendo solamente honestos, ¿no? Y creo que uno también puede estar muy equivocado, ¿no? Al creer que lo único que importa es, entre comillas, la verdad. En primer lugar, porque la verdad es amplia y compleja, ¿no? Y no tenemos toda la verdad en nuestras manos. No es absoluta, ¿no? No es absoluta, ¿no? Y en segundo lugar, porque ya sabemos de sobra que las formas son tan importantes como el fondo. Entonces, de hecho, en psicología mismo es algo que se ha reflexionado, ¿no? Porque los psicólogos, por ejemplo, los psicoanalistas, han pecado mucho en el pasado de, en nombre de la verdad, ¿no? Agarrarte a verdadazo, por ejemplo. Te pueden agarrar a verdadazos y como dice el refrán, ¿no? La verdad malintencionada es peor que la mentira, dice el refrán, ¿no? Que eso ya es peor, ¿no? Porque no solamente es la honestidad brutal, sino también es la verdad malintencionada. Entonces, es un muy buen ejemplo, ¿no, Omar? Yo creo que no necesariamente el decir todo lo que uno piensa o todo lo que uno siente significa ser responsable emocional o afectivamente, ¿no? Creo que son muy importantes las formas, creo que es muy importante la empatía, ¿no? Yo te diría que de arranque uno de los ingredientes principales, si no el principal, de la responsabilidad afectiva, de la responsabilidad emocional, es la empatía, ¿no? Esa capacidad de ponernos en el lugar del otro que tanto escasea, ¿no? Hoy por hoy, desde el tráfico hasta la empresa, hasta la pareja, ¿no? Los amigos. Yo veo que tenemos una crisis de empatía. ¿Y se puede ejercitar la empatía? Es decir, uno puede aprender a ser empático. Es una duda que siempre tengo porque a veces uno, hasta en el tráfico, como dices,
La gente a veces simplemente la ira se apodera de ellos y La impulsividad te gana, ¿no? claro, y se descontrola todo. Entonces, uno puede aprender a ser empático. Yo creo que sí. Yo creo que afortunadamente la empatía es algo que se puede enseñar, es algo que se puede aprender. Si no estaríamos fritos, además, porque como te digo, hay una crisis de empatía. ¿Y se puede enseñar en pareja? Claro que sí. Una de las cosas que yo aprendí como psicólogo, siguiendo a un gran autor que yo recomiendo, que se llama Irving Yalom, ¿no? Un existencialista, que además es un gran escritor, Irving Yalom. Él, después de 40 años de experiencia, hace un libro muy generoso que se llama algo así como Regalos para los futuros terapeutas, ¿no? El don de la terapia se llama el libro, ¿no? Y en uno de los pequeños capítulos habla de eso, de que la empatía se puede enseñar, no solamente aprender, sino enseñar. Entonces hay parejas, Mayra, que necesitan que les enseñes un poco la empatía, ¿no? Y claro, como siempre se ha dicho, el ejemplo, ¿no? El ejemplo es quizá la mejor forma de enseñar. Eso no quiere decir que voy a ser siempre yo el que empatiza contigo y si tú sigues siendo un cavernícola que no empatiza de regreso, me voy a quedar callado dando el ejemplo Siempre. perpetuamente. No, se puede hablar del tema, se pueden poner ejemplos, pero ciertamente el ejemplo y la iniciativa ayuda mucho, ¿no? Porque si tú pides la empatía pero no empiezas por darla, es difícil que se genere ese círculo virtuoso de la empatía. Entonces yo creo mucho, hablando de enseñarla y de aprenderla, en que la clave está por ahí. Yo empiezo dando el ejemplo, ¿no? Ya, yo saco la basura primero, ¿no? Pero después, cuando es tu turno y no te das cuenta, porque no quieres darte cuenta, porque no te conviene, porque eres inconsciente, entonces ahí viene el diálogo, de lo que hablábamos hace un rato, la importancia de dialogar, de comunicarse para que el otro tome conciencia de sus puntos ciegos, porque muchas veces el otro tampoco lo hace por malo, ¿no? O por mala, sino porque hay mucha inconsciencia, hay mucha desconexión en el mundo de hoy por muchos factores, ¿no? Por la premura, por el estrés, por el trabajo, ¿no? Claro, entonces entiendo un poco de que esa responsabilidad afectiva de la que se habla o la responsabilidad emocional tiene que empezar por uno mismo, digamos, ¿no? Por uno ser responsable efectivamente con uno mismo para después serlo con los demás. Como dice también el viejo refrán, ¿no? Nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces yo sí creo que la bondad empieza por casa, como dice el refrán. Porque ese refrán es muy bonito además, ¿no? Porque la bondad empieza por casa significa las dos cosas, ¿no? Si yo quiero que el otro se ponga en mis zapatos, yo tengo que aprender primero a yo ejercitar la empatía, ¿no? Pero además, eso te hace crecer, ¿no? Si tú empiezas a practicar la empatía, vas a tener un beneficio también porque te sientes bien cuando eres una mejor persona. Es lo mismo que yo digo con la terapia, por ejemplo, ¿no? La terapia parece que es digamos, un costo, un esfuerzo, porque sí, te cuesta plata, te cuesta tiempo, te cuesta energía, dolor, pero es como lo que decía Sartre, estamos condenados a la libertad. O sea, sí, por un lado nos cuesta, nos duele, pero también te hace una mejor persona y te hace ser más feliz, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos mucho que hacer por ese camino que mencionas, Omar, y hablando muy en serio de dejar de echar la culpa a los demás. Mi pareja tiene que cambiar primero, el alcalde tiene que cambiar primero. Hacerse cargo, básicamente. Hacerse cargo, ¿no? Eso es ser responsable, justamente. Estamos hablando de responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional. Entonces yo diría la responsabilidad empieza por casa. Claro. ¿Y cómo manejar si estás en una situación donde tú sientes que tu pareja no es responsable afectivamente contigo? Porque, por ejemplo, pueden tener puntos de vista distintos, pueden tener crianzas distintas y claro, llega un punto en que convergen, pero también se disparan hacia distintas direcciones. Entonces, ¿cómo llegar a un punto medio en el que se pueda establecer un mecanismo de escucha mutua? Sí, tú mencionabas un ejemplo, Mayra, fuera de cámaras que me pareció bien valioso, ¿eh? Porque la respuesta mía, para lo que preguntas en general, es la comunicación, que también es un secreto tan antiguo como las montañas, ¿no? Siempre se ha dicho que para el éxito de una pareja, y yo diría también para el éxito de la amistad y el éxito laboral, la clave es la comunicación. Pero
pongamos ejemplos, ¿no? Tú me contabas, Mayra, que a veces lo que nos pasa es que, por ejemplo, empezamos a discutir con nuestras parejas por WhatsApp. Eso es algo muy actual, ¿no? Muy fácil. El ejemplo de Mayra es de alguien más, por si acaso, no es de Mayra. Todos, a mí también me pasa y a todos nos pasa, ¿no? Si quieren me pongo yo de ejemplo, no hay problema. A mí también me pasa, ¿no? Que muchas veces, nuevamente, por la premura del mundo de hoy, por el trabajo, etcétera, empezamos a discutir por WhatsApp. Y el WhatsApp es a veces, como decías tú, un canal riesgoso porque se presta a malas interpretaciones. El mundo digital de hoy, también hay que decirlo, vivimos en una era digital que ha crecido exponencialmente desde la pandemia, que nos lleva ahora a comunicarnos mucho más de manera digital. Yo estoy trabajando con ustedes, por ejemplo, hace 5 años, y es la primera vez que estamos acá cara a cara, ¿no? Presencialmente. Entonces, la virtualidad, hay que decirlo, nos ha traído muchos beneficios, pero también nos ha traído muchos costos y muchos problemas en este tema de la comunicación, porque no es ni será lo mismo la comunicación presencial que la comunicación virtual, ¿no? El lenguaje corporal, la presencia, más del 60% de la comunicación humana es no verbal. O sea, lo que aprendemos los psicólogos, creo que en el primer ciclo. Más del 60% de la comunicación humana es no verbal. Como decía un profesor mío sabio, decía que más comunicamos por la forma de caminar, de reír, de vestir, ¿no? Entonces es muy importante este tema de cómo nos comunicamos. Ahora, no estoy satanizando el WhatsApp ni el correo, al contrario. A veces también es bueno empezar por el correo. Yo a las parejas, por ejemplo, que yo veo que ya están en un punto de conflicto o de toxicidad muy alto, más bien les recomiendo lo contrario. Empieza por el correo. Porque el correo o el WhatsApp también te puede permitir escribir con calma, releer lo que escribes, editar, borrar, y entonces también es una manera de dinamitar menos, ¿no? Pero si tú estás en una relación que no tiene ese nivel de toxicidad, te puede pasar al revés. De repente estás abusando un poco del WhatsApp y más te conviene hablar algunas cosas en persona. Entonces, no hay fórmulas. Las relaciones humanas son complejas. Entonces, lo peor es decir, el WhatsApp es malo o el WhatsApp es bueno, ¿no? Depende, ¿no? Como decía el gran Pau Donés, todo depende, ¿no? Si tú estás viendo que el WhatsApp te está trayendo algunos problemas porque están habiendo malas interpretaciones, entonces efectivamente tienes que hacer un esfuerzo para conversar un poco más con tu esposo o con tu esposa cara a cara. Pero si ya estás en un nivel de conflictividad altísimo, donde no puedes conversar cara a cara porque cada vez que lo haces te agarras a las patadas, entonces de repente empieza por el WhatsApp o por el correo. Claro, igual a veces las personas tendemos a llenar vacíos en la comunicación digital, ¿no? En el WhatsApp, digamos, un ok puede significar 1000 cosas y nosotros vamos a darle el significado que queremos. Y necesitamos. Y todo mal porque interpretamos y decimos, no, lo que pasa es que sí, ella siempre me dice eso, o él me dice... A mí, por ejemplo, A mí no me gustan. a mí tampoco me gusta el que te dejen en visto, ¿no? El popular me dejaste en visto, por ejemplo, que es muy común, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención en nuestra cultura lo normalizado que se ha vuelto el tema, uno, de dejarte en visto, ¿no? Que a mí me sigue pareciendo como un poquito una falta de respeto, ¿no? Es como, te dejo en visto, No me importa lo que me digas. ¿no? O sea, me estás Puedo fuera. interpretar así. ¿No? Me O si no, acá. ¿estás hablando de algo importante? Ocas. Oye, espérate, respóndeme, ¿no? Una cosa así. Estoy esperando un feedback. Claro, es como que yo ahorita te hago una pregunta y me escuches y te quedes en silencio. Y me dejas en visto, digamos. Son cosas que nos permitimos hacer de manera virtual, pero no necesariamente de manera presencial. Entonces, de nuevo, la comunicación virtual en la que estamos todos metidos en el siglo XXI ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído, se presta, como tú bien dices, Omar, para muchos vacíos. El ghosting, que también hablábamos, ¿no? O sea, sí, ahora todo el mundo prospecta, ¿no? Prospecta, como me dijo un paciente, estoy prospectando por el Instagram, ¿no? Por el Facebook, por el WhatsApp. Pero claro, son también canales que se prestan a mucha manipulación, a mucha interpretación, ¿no? A generar muchas angustias, muchas ansiedades, ¿no? Entonces, claro, los que son más vivos, ¿no? Y ni qué decirte, pues, los
los depredadores, ¿no? Los tóxicos se aprovechan mucho de estas cosas y como hablábamos también antes de empezar, una cosa más bien muy buena, en mi opinión, una cosa muy buena de las redes sociales, de la comunicación, de lo que estamos haciendo ahorita acá, es también que nos ha permitido denunciar estas cosas, ¿no? El ghosting, los red flags, ¿no? Ahora abres el TikTok y te sale los 10 red flags del tóxico o de la tóxica. El narcisista, el narcisista, y eso es bueno. En mi opinión, eso es bueno porque estamos metiendo la psicología en la cultura. En el día de un chat, ¿no? Hay mucha gente que no puede pagar un psicólogo. Hay mucha gente que no puede ir a terapia. Entonces, poner un poco de sabiduría popular o de psicología popular en la cultura para que la gente aprenda a identificar a los tóxicos, a las tóxicas, ¿no? Incluso la toxicidad en uno mismo, ¿no? Para buscar ayuda, sí creo que es algo muy bueno de las redes sociales y de las comunicaciones en general. Amigo, date cuenta, dice. Sí, hablando de amigo, date cuenta, y llevando este tema de la responsabilidad afectiva y emocional en las relaciones de los amigos, que muchas veces pues uno termina teniendo amigos que la gente dice, "Oye, pero ¿por qué son amigos si se llevan tan mal? ¿O por qué son amigos si te trata tan mal?" ¿Por qué te dejas tratar mal? Claro, entonces hay algo que me gustaría que de repente tú lo puedas desarrollar, es alguien que es muy empático a veces simplemente termina cediendo, ¿no? O dándole un espacio a un trato poco justo. O sea, se rompen ciertos límites. Entonces, ¿cómo podría ser una persona que no sabe poner límites y que termina dándole espacio a alguien que es realmente poco responsable efectivamente o emocionalmente? Eso es muy común y tú también lo estás mencionando, Mayra, que es el que no sabe decir que no, ¿no? El que se deja tratar mal. Es algo que se ve muchísimo. Porque de nuevo, como todos tenemos el bien y el mal adentro, como dice una antigua canción que suena hasta hoy en la radio, ¿no? Algunos quieren abusar y otros quieren ser abusados, ¿no? Lamentablemente hay mucho de eso en el ser humano. O sea, tenemos todos una parte un poquito sádica y todos tenemos una parte un poquito masoquística y todos tenemos problemas de autoestima, ¿no? Más grandes o más chicos, ¿no? Entonces es muy común, lamentablemente, esto que mencionas de las personas que no saben decir que no saben poner límites, ¿no? Y eso también está dentro de este tema de la responsabilidad afectiva y de la responsabilidad emocional. Porque aprender a decir que no, por ejemplo, aprender a poner límites, es una responsabilidad propia, que también muchas veces confundimos en creer que solamente el otro es el culpable de excederse en sus impulsos, en sus invasiones, digamos. Y sí, ciertamente el otro tiene responsabilidad, pero yo también tengo responsabilidad de decirle hasta acá no más, ¿no? Te estás invadiendo mi territorio, ¿no? Si un vecino se mete a tu casa, la responsabilidad es compartida. Es de él porque está transgrediendo, pero es también tuya si te quedas de brazos cruzados, ¿no? Tú también tienes que aprender a poner límites, ¿no? A decir que no. Y a veces sucede que las personas, es la impresión que tengo, ¿no? No ponen límites por miedo a perder de repente esa amistad o a perder de repente el trabajo, porque puede suceder. Hay relaciones así en la amistad, en el trabajo y como tú bien decías, Gonzalo, también en las relaciones. Entonces, se confunden mucho, ¿no? No puedo, se va a molestar conmigo, prefiero no decir nada, no quiero hacer el problema más grande, pero en realidad el problema te lo estás cargando tú. Ciertamente. Y mencionas, Mayra, un tema que yo considero también bien mencionable, ¿no? Que es las relaciones tóxicas con los jefes. Yo les decía al inicio, las relaciones tóxicas no solo son dentro de las parejas, son entre amigos, son con la mamá, con el papá, pero también con los jefes, ¿no? Yo lo veo mucho en el consultorio porque, como bien dice Mayra, sobre todo en el ámbito laboral, hay mucho miedo a veces a decir que no porque, claro, no quieres perder el trabajo. Y hay que decirlo también, vivimos en una cultura, en mi opinión, todavía un poquito explotadora, ¿no? Donde
donde muchas veces el jefe consciente o inconscientemente se aprovecha un poco de su poder porque sabe que tienes miedo a perder el trabajo y que si te vas hay una fila de gente esperando por tu puesto, ¿no? Entonces yo tengo muchos pacientes que sufren muchísimo en sus trabajos, ¿no? Y como decía mi mamá, ¿no? Muchas veces le renuncias al jefe, ¿no? No le renuncias a la empresa, no le renuncias a la compañía, le renuncias al jefe, a ese jefe o a esa jefa tóxica, ¿no? O tóxico que a veces tienes la mala suerte de que te toca, porque ciertamente también hay jefes que son verdaderos líderes, ¿no? Buenos jefes, buenas jefas que te tratan muy bien y que son líderes y que aprendes muchísimo de ellos, ¿no? Pero también hay muchísimos jefes y gerentes y dueños que, en mi opinión, están muy lejos de ser verdaderos líderes. Bueno, en verdad es un tema que Da para largo, para ¿no? bastante largo. Creo que de repente podemos volver a tenerte por acá y conversar de estos temas que en realidad nos ayudan bastante porque estamos en ese proceso de aprender a ser mejores seres humanos y llevarnos mejor en un mundo en el que de verdad estamos viviendo a una velocidad increíble. El teléfono, el trabajo y las cosas que tenemos que hacer a veces nos hacen vivir de una forma muy acelerada y no tener esa pausa no para examinar lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y bueno, es un poco la intención de este espacio, conversar contigo, de hecho nos ha ayudado. Entonces, quería terminar de repente preguntándote por eh, estos primeros pasos que uno debería dar para evaluarse, ¿no? para romper ese Claro, molde, ¿no? para empezar a entender estos conceptos de responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional, porque a veces también llega esto y uno simplemente, hay personas que los he escuchado decir, es solo una etiqueta, es un invento, esto no es tan importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar de repente ese chip? Bueno, lo primero yo diría que es la toma de conciencia, ¿no? Que es de lo que estás hablando tú y de en lo que estamos tratando de sumar este programa mismo y de muchas formas, ¿no? O sea, la toma de conciencia de que es algo importante, ¿no? Como hablábamos con Mayra, durante mucho tiempo hemos elegido, por ejemplo, las parejas en base al famoso checklist, ¿no? Así, como tú decías, pero es trabajador, no tiene vicios, tiene una buena chamba, ya está, ¿no? Y después en el camino te das cuenta que esa persona puede ser tremendamente inmadura, ¿no? Tremendamente irresponsable emocionalmente, ¿no? Entonces, yo diría que la toma de conciencia, ¿no? La aceptación de que, como bien dices, son temas importantes y son temas complejos, porque nuevamente todos estamos tratando de ser mejores personas, como dijiste, Omar, ¿no? Todos estamos tratando de ser mejores padres, todos estamos tratando de ser mejores hijos, de ser mejores hermanos, de ser mejores amigos. Y efectivamente vivimos en un mundo donde hay mucha premura, donde hay mucho estrés, donde hay muchas heridas, donde hay muchas guerras, ¿no? Y no es broma, yo sí creo que la salud mental, ¿no? Por eso está en tanta crisis, ¿no? Entonces, todo lo que aporte, es difícil resumir tu pregunta, ¿no? De por dónde empezamos. Yo creo que hay que empezar por todos lados, ¿no? O sea, hay mucha toxicidad, como dijimos al inicio, hay mucha toxicidad en las relaciones, en la relación con uno mismo, y yo creo que todo lo que aporte a la cultura, ¿no? A una cultura donde haya más conciencia, donde haya más empatía, donde haya más asertividad, donde haya más comunicación, va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a que seamos todos un poco menos tóxicos. Algo chiquitita nada más antes de que ya cortemos, que esta situación también podría ayudar el hecho de pedir perdón, pero no un perdón que vaya solo, sino un perdón que vaya con acción. Claro, claro, en psicología un concepto que yo respeto mucho y admiro mucho es el de la reparación, ¿no? O sea, ya, de nada sirve llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán. Pero muchas veces no cambiamos, ¿no? Y ahí sí está el problema, ¿no? En el no cambio. Lo que decía Marco Aurelio de Negri, yo lo extraño mucho porque si bien era medio pesimista, él decía, a mí lo que más me preocupa del ser humano en el siglo XXI es que veo que no aprende, que no quiere aprender.
digamos. Y eso sí es nefasto, ¿no? Tú puedes cometer errores, somos imperfectos, vamos a seguir siendo imperfectos, pero efectivamente podemos reparar, ¿no? Debemos reparar. Hay que saber reconocer, ¿no? Los errores, reconocer los puntos ciegos, pedir ayuda, ¿no? Y como dices, que el perdón no sea de la boca para afuera, sino que también haya una acción concreta, ¿no? Donde busquemos reparar, compensar el daño que hicimos sin querer. Ok, de verdad ha sido un buen programa. Hemos aprendido bastantes Sí. conceptos, creo, Mayra. Sí, mucho, y te agradecemos, Gonzalo, por estar con nosotros, dándonos luces de cómo debemos manejar nuestras relaciones en todo ámbito. Nos va a servir para todo.